nos preparemos al mensaje de hoy, que es el segundo de la serie, las 7 bendiciones de la cruz. Porque en cada palabra que el Señor nos dio en la cruz del Calvario, en cada palabra nos dio una bendición. El domingo pasado vimos que la primera bendición es el perdón, pero hoy vamos a considerar la segunda bendición, que tiene que ver con un tema muy especial, que es el tema de la esperanza. La esperanza parece un asunto meramente personal, parece un asunto humano, pero hoy vamos a aprender que Dios considera tan importante la esperanza en el corazón de una persona, que el Señor nos ha llamado para una esperanza viva, como dice la palabra de Dios. Hay quienes piensan que la esperanza es fruto del corazón humano, que tiene que ver más con sus anhelos, con sus sueños, con sus metas, pero vamos a aprender hoy que no, que la esperanza es fundamental. La esperanza incluso nos purifica, como vamos a aprender. Y lo más importante es que la esperanza produce respeto aún de la muerte misma, porque quien sabe en verdad comprometerse con una esperanza es una persona que gana el respeto aún de Dios. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Yo sé que la expresión les parece un poquito extraña, pero lo vamos a ver cómo Dios respetó y cumplió la esperanza que hubo en el corazón de un siervo del Señor. Vamos a aprender todo eso, pero pues necesitamos disponernos. Y si ya tienen sus celulares en modo de vibrar y ya están listos para la palabra del Señor, pues yo les quiero hacer una pregunta para pasar al mensaje. Les quiero preguntar si ustedes creen que muchas de las personas que no logramos las cosas que anhelamos, que no vemos cumplidas nuestras esperanzas, pudiera ser porque aunque tenemos la esperanza, en el fondo no nos sentimos merecedores de que se logre. Es como una especie de boicot, es como una especie de autosabotaje. Hagan de cuenta que por una parte tenemos la esperanza, tenemos el anhelo genuino, pero por otra parte nosotros mismos nos derrotamos, nos descalificamos, nosotros mismos nos vencemos. Es decir, decimos, bueno, tengo la esperanza, aunque la verdad pues yo creo que no. Ustedes pueden imaginar eso, la contradicción que hay en decir, yo tengo la esperanza de que se vea cumplida tal cosa en mi vida, aunque la verdad pues sí lo veo muy difícil. Eso habla de alguien que quizás no se considera digno. Y hoy vamos a aprender que la esperanza y la bendición de Dios no depende de que lo merezcamos o no, sino de la gracia y la misericordia de Dios. Porque es clara su palabra, en un ratito lo vamos a ver, pero en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 16, está un texto, no está en sus hojas, son de los que pongo para que sea interactivo el mensaje. En Romanos 9:16 dice así, escúchenlo: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así dice la Biblia. No depende del que corre, del que se esfuerza. Siempre nos dirían en esta cultura, sobre todo del emprendimiento y cultura de como mucha voluntad humana que estamos viviendo, nos dirían, no, es que si tú tienes una esperanza, trabaja por ella. Pero Dios dice, no depende del que corre, ni del que quiere.
porque tú y yo podemos anhelar lo que nosotros gustemos, pero no depende ni del que corre ni del que quiere, depende de Dios que tiene misericordia. Y yo quisiera que pasáramos al mensaje con ese espíritu, es decir, diciendo: Señor, yo quiero confiar y depender y esperar en tu misericordia y en nada más. Sí, voy a esforzarme, voy a anhelar, voy a luchar, pero no sin antes decir: es tu misericordia, es tu gracia, es tu amor, es tu bondad. No depende del que corre ni del que quiere, sino de ti, Señor, que tienes misericordia. Entonces ten misericordia de mí. Les invito a ponerse de pie y orar juntos al Señor. Padre bendito, gracias por este privilegio, esta bendición siempre inmerecida de escuchar tu palabra, de recibir tu palabra bendita. Señor, hoy, con todo el corazón, dile: Señor, te ruego que tú hagas renacer en mi corazón la esperanza. Tu palabra dice que tú nos hiciste renacer para una esperanza viva. Concede, Señor, que haya una esperanza viva en mi corazón y que esa esperanza me purifique y esa esperanza me permita confiar en tu gracia, esperar en ti y creer, Señor, que solo por tu gracia, aunque no merezco cosa alguna, tú, Señor, concedas tu bendición. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso. Dile: Señor, gracias. Está mi corazón listo. Tomen su lugar. Nuestro corazón debe estar listo cuando hablamos de la esperanza. ¿Saben por qué? Porque contra la esperanza hay muchos sentimientos que nos golpean. Platicaba con un joven muy querido esta mañana y mi mensaje pues tuvo un sentido más profundo. Porque yo le platicaba que cuando yo era un jovencito, que tenía entonces 18 años, sufrí un dolor muy profundo en la vida sentimental. Me enamoré de una señorita de 17 años y bueno, sufrí algo muy lamentable, muy triste y lastimó mucho mi corazón. Yo tenía 18 años, no conocía del Señor. Yo conocí y recibí a Jesucristo como mi Salvador a los 19 años. Por supuesto, había escuchado de nuestro Señor. Cuando niño iba a una iglesia cristiana y nos daban palabra de Dios, pero yo estaba muy alejado. En mis pensamientos, en mis sentimientos, estaba muy alejado de Dios. Y entonces recuerdo que deshecho, porque la verdad, deshecho, me fui caminando, me fui fumando, me fui abatido por toda la avenida de los Insurgentes, hasta que llegué a la zona de Ticomán, ya en el norte de la ciudad. Y recuerdo que me sentía muy triste, entonces fui y me senté en una banca y yo pensaba: ¿qué sentido tiene mi vida? Gracias a Dios no llegué a pensar en quitarme la vida o una situación así, pero no tenía ganas de vivir, me sentía muy lastimado. Y entonces, estando en esa condición, recuerdo que de pronto volteé y vi al Quijote y a Sancho Panza. O sea, no me refiero a que estaban ahí, porque vayan a pensar: pastor, ¿qué consumía? ¿Qué consumía o qué estaba fumando que vio al Quijote y a Sancho Panza? No, me refiero a una estatua que a la fecha está allí, en ese parque. ¿Ven? Y cuando yo vi al Quijote, pensé en una cosa: amo mucho a esta señorita,
Pero amo mucho también la literatura, amo mucho también mis estudios, amo mucho a mi familia, especialmente a mi mamá, a mis hermanos en ese tiempo, ¿verdad? Y yo recuerdo que dije, no, tengo que luchar, y me levanté literal de esa banca y empecé el camino de regreso hacia casa. Yo había comprado 2 boletos para ir con ella a escuchar un concierto de la Sinfónica de Londres que nos visitaba por primera vez en México. Y pues en la bolsa llevaba los boletos. Y todas esas cosas se hacen así de grandes cuando estás sufriendo, ¿no? Porque yo recuerdo que veía los boletos y los ositos de peluche, como dice una canción de Jesús Adrián, ¿no? Y entonces, pues ahí me guardé mis boletitos y recuerdo que llegué a la casa, no digo casa de ustedes porque sabrá Dios quién viva ahora ahí, ¿no? Pero a donde yo vivía, llegué y me dijo mi mamá, hijo, te vino a buscar Lois. Y le digo, ¿Lois? Le digo, ¿y a qué vino? Parece que era una cosa de una tarea. Ah, le dije. Pero yo venía abatido, sin saber que Dios tenía el plan de mi vida. Yo pensando, ahora sí como dice Jesús Adrián, todo se derrumbó dentro de mí. Y ahí me paro porque me corta Facebook. Pero yo recuerdo que así me sentía. Y le dije, luego voy a verla. Porque no quería saber nada. Ahora me río mucho cuando recuerdo eso, porque pienso, Dios tiene preparada la bendición de tu vida, el plan de tu vida, y tú estás hasta desdeñando. Ay, no quiero saber ahorita. Bueno, total, ya que después me recuperé, le digo, voy a ver qué quiere. Y ya fui a verla. Y estaba platicando con ella cuando volví a meter mi mano a los boletos. Y le dije, ¿te gustaría ir a un concierto? ¿Y si hacemos un muñeco? ¿Y que viene Josué? No fue tan rápido, ¿no? No fue tan rápido. Pero sí recuerdo que le dije, ¿te gustaría ir a un concierto? Y me dijo, sí. Nunca le dije, la verdad es que me quedó un boleto porque la otra señorita pues me hizo tal cosa. ¿Ven? No, yo le dije, ¿te gustaría ir? Me dijo, sí. Cosas simpáticas porque por cuestiones de logística no pudimos llegar al concierto. Bueno, llegamos al concierto, pero ya tarde y no nos dejaron entrar. Ya en ese tiempo sí se respetaba. Actualmente me tocó escuchar a Andrés Rieu, me dio mucha vergüenza que ya había empezado el concierto y seguían dejando entrar a personas. Me dio mucha vergüenza, porque eso no se hace. Entonces, en mi tiempo todavía respetaban y entonces nos dijeron, ya no pueden pasar. Ya comenzó el concierto, no puede pasar y pues ni modo. Pero ese ni modo se convirtió en, pues, vamos a Chapultepec. No me acuerdo si ya se había caído Juan Escutia. No me acuerdo si fue después o antes. Pero ahí vamos entonces, y de ahí hasta la fecha. 43 años ya casi de casados. Y gracias, y a lo que voy es a esto. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Entonces muchas de las esperanzas que se nos quiebran en el camino ni era algo para nosotros. Lo malo es que esas esperanzas que se quiebran son como jarrones de cristal que caen al suelo. ¿Qué pasaría si un jarrón de cristal cae a mis pies? Pues que a lo mejor ya no vale nada. Pero los vidrios no me permiten caminar sin herirme. Nosotros debemos tener una confianza absoluta en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos los años que tuve el privilegio de impartir clases presenciales en el TEC de Monterrey, todos los años,
comenzaba mi primer clase con esta historia. Les decía a mis niños, en este curso vamos a aprender psicopatología o filosofía educativa, o vamos a aprender psicología general, en fin, la materia que me tocara. Pero ustedes deben aprender algo más importante en la vida. Y les contaba esto, la historia que les acabo de contar. Y les decía, por eso ustedes deben saber que deben ser firmes en la confianza en Dios, en creer que Dios tiene el plan perfecto para sus vidas, y no desanimarse y menos hacerse daño. Bueno, entonces yo quiero que hoy le pidamos a Dios que Él nos dé esa esperanza, porque esa esperanza firme, segura, no es un asunto humano, no es un asunto que el ser humano pueda generar. Bueno, sí lo puede generar, pero siempre es como frágil, como débil. El ser humano puede motivarse, el ser humano puede arengarse, puede inducirse, y todo eso pues al final es útil, pero no tiene fuerza. Lo que realmente nos va a hacer mantenernos firmes, como dice en Hebreos capítulo 11, cuando dice que algunos hijos de Dios por la fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y recibieron bendición. Otros, dice la Biblia, aunque no lo obtuvieron, los saludaron de lejos, creyéndolo, esperando en Dios. Y ustedes dirán, ay pastor, yo quiero ser de los que conquistan. Claro, pero no crean que los saludaron de lejos fueron vencidos. Fue solo que la bendición que esperaban no la vieron de inmediato, pero esa bendición va a llegar tarde o temprano, porque Dios es fiel en lo que prometió. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará, en esta vida o al pasar cientos y cientos de años. ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes ven en la palabra de Dios, vemos que una bendición de la cruz de Jesús, una bendición que Él nos dio es la esperanza. Vamos a leer juntos. Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eran dos malhechores. Los dos habían vivido seguramente cosas terribles. No sabemos qué, pero los romanos no crucificaban a un reo nada más porque sí. Te encarcelaban, te azotaban, te amarraban a un cepo. Todo eso sí lo hacían en las cárceles de esos tiempos, pero crucificarte no. Para crucificarte tenías tú que ser una persona de lo peor. Así que no sabemos, eran dos malhechores, pero ahora vean, uno de ellos nunca salió del veneno, de la violencia, del resentimiento. Aún estando crucificado, asfixiándose, muriendo, seguía injuriando a nuestro Señor Jesús. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, como en una burla. El otro era igual de malhechor,
vivió una vida igual de sucia, con una diferencia. En el último momento tuvo un cambio y tuvo una esperanza. Y la esperanza purifica. Léanlo en las lecturas finales, donde dice Primera de Juan 3:3. Primera de Juan 3:3 dice que la esperanza purifica, que por medio de la esperanza tú te purificas a ti mismo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios con eso? Que a lo largo de la vida todos sufrimos tristezas, engaños, maldades, sufrimos muchas cosas, ¿verdad? Pero hay algo que puede purificarnos, y purificarnos al grado de darnos la salvación, purificarnos al grado de convertirnos en personas muy bendecidas. ¿Qué es eso que puede purificarnos? La esperanza. Primera de Juan 3:3. La esperanza purifica. Y ese hombre que estaba, ese malhechor que estaba en la cruz, que había sido un hombre malvado, sin embargo, purificó su alma por medio de una esperanza y le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben por qué? Porque al Señor le conmovió, al Señor le inspiró ver que ese hombre que había ensuciado en el lodo, en el cieno más terrible su vida, sin embargo había logrado rescatar un anhelo, el anhelo de decir: yo quisiera ser un hombre bueno, yo quisiera vivir una vida digna. Alguien dirá: pastor, ¿por qué no tuvo ese valor años antes? Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que cuando él estaba en la última asfixia de su vida, sus pulmones a punto de estallar, porque eso provocaba la crucifixión, él en ese momento recordó que él quiso una vida digna, que él anheló una vida bendecida. Ustedes me dirán: ¿por qué vivió entonces lo que vivió? Eso es muy difícil saber. No todas las personas que viven una vida en desorden quisieron eso. No todas las personas que viven una vida en el error, en lo sucio, quisieron eso. Nunca debemos juzgarnos. No sabemos las intenciones en el corazón de cada persona. Nosotros no podemos conocer los motivos. Este hombre malhechor, crucificado, era igual de malhechor que el otro, pero este hombre conservó la esperanza, y la esperanza en el último momento de su vida lo purificó y le hizo decir: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiero decir, volvió a ser el niño que a lo mejor llevaban a la doctrina o que llevaban a la escuela dominical. Volvió a ser el niño que cantaba los coritos, los cantos de los niños. Volvió a ser como una niña que creía, que era inocente, que sonreía. Eso nunca lo debemos perder. Y eso se llama esperanza. Y la respuesta de Dios fue: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa esperanza te purificó. La esperanza agrada a Dios. Yo la estaba perdiendo por una persona que nunca volví a ver. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que cuando pasaron los años, muchos años, un día con Vives y Drogas de TV Azteca, estábamos trabajando en una de las giras en las que trabajé muchos años con ellos.
íbamos a muchos lugares de la República, pero cuando nos tocaba Ciudad de México, uno de los lugares a los que íbamos era a un auditorio que está allí, entre Ticomán e Insurgentes. Y ese día llegué, pero no recordaba que estaba cerca el parquecito aquel. Entonces llegué, iba Javier Alatorre, iba Pati Chapoy. Ellos eran obviamente las personas de cuadro, como se les llamaba. Y llegábamos en las camionetas de TV Azteca y ellos entraban protegidos porque el público luego los abordaba. A los mundialmente desconocidos como un servidor, pues eso nos daba una ventaja porque nos podíamos ir a comer algo. Y yo recuerdo que llegamos con mucha anticipación, una hora y media antes, siempre a cada evento. Entonces yo le dije al coordinador, le dije, voy a buscar un refresco, una Coca-Cola. Y me dice el coordinador, está bien. Le digo, bueno, salí y a la primera persona que vi por ahí le dije, disculpe, una tiendita, un store. Tiendation, le digo, sí, una tiendation, un store. Me dice, ahí da vuelta y me dio datos. Y ahí voy caminando, pero escuchen, ya no era el muchacho de 18 años destruido por esa chica. Ya no era el que estuvo pensando, mi vida no tiene sentido. Ahora, esto fue hace unos 10 años, era un conferencista, parte de un programa de una televisora así que me sentía un hombre, pues, pleno. Fui por mi Coca-Cola, porque en los grandes momentos, siempre Coca-Cola, ¿no? Y entonces, ahí voy caminando, y en eso volteo y veo el parque. ¡Qué impresión! No pude evitarlo. Dije, voy a ir a sentarme en la misma banca donde estuve a los 18 años, sintiendo que mi vida no tenía ningún sentido, no valía la pena, por una joven que, por cierto, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Destapé mi Coca-Cola, me senté en esa banca y volteé a ver al Quijote y volteé a ver a Sancho Panza, como los vi a los 18 años. Y sí pensé, nunca los dejé. Amé la literatura. Y la literatura me regaló muchas cosas. Por ejemplo, conocer la vida de un hombre que conservó su esperanza a pesar de todo. Miren, él se llamó Miguel Hernández. Él nació en Orihuela, no sé si ubican, en España, pegado a Barcelona, para que se ubiquen. Bueno, él nació allí y desde muy chiquillo amó la poesía. Y tuvo un amigo al que quiso mucho, se llamaba Ramón Sige, pero ese joven murió de una manera muy trágica. Y él, en su dolor, le escribió el soneto más perfecto de la literatura hispanoamericana, donde le dijo, yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero minar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Y que volvamos juntos a mi huerto y a mi higuera por los altos andamios de las flores. Bueno, es una maravilla de soneto, el más precioso y perfecto de la literatura hispanoamericana. Pues como sea, se sobrepuso al dolor de la muerte de su amigo y encontró a Josefina, la mujer que tanto amó. Se casaron, tuvieron un hijo que él ya no miró, porque ella supo que estaba embarazada cuando él fue a un viaje a Madrid. Era un joven admirable. Llevaba no más que un portafolios con sus poesías. Va a Madrid a ver si le publican. Pero estando en Madrid, como dicen ustedes en México, en el momento equivocado y en el lugar equivocado, le toca que estalla la Guerra Civil Española.
y es tomado prisionero y es llevado a una cárcel en Alicante. Allá él comienza a pasar horrores. Escribe: umbrío por la pena, casi bruno, porque la pena tizna cuando estalla. Donde yo no me hallo no se halla hombre más apenado que ninguno. Cardos, penas me oponen su corona, cardos, penas me azusan sus leopardos, y no me dejan bueno hueso alguno. No podrá con la pena mi persona, circundada de penas y de cardos, tanto penar para morirse uno. Bueno, esos eran en los momentos en que se deprimía, porque había momentos de esperanza. Siempre en esperanza se conservó en su corazón, y escribía: para la libertad sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y así, en la cárcel, estaba entre esperanza y desesperanza, como ustedes saben. Finalmente, no se logró nada. Mediaron por él, intercedieron por él, escuchen: Pablo Neruda, Alejo Carpentier, César Vallejo, los más grandes poetas de América Latina, intercedían por don Miguel Hernández. Que no fueran injustos. Ya habían matado a Federico García Lorca, solo por la homofobia, el rechazo a su condición de homosexual. Cosas terribles que se cometen en la vida, injusticias tremendas, juicios de unos a otros. Bueno, no se logró. Miguel Hernández contagió tuberculosis, y ya con lo último en su vida decía: siento más corazones que arenas en mi pecho. Y escribió: pintada, no vacía, pintada está mi casa, refiriéndose a su cuarto de cárcel. Florecerán los versos sobre las almohadas, y en torno de los cuerpos se elevará la sábana su intensa enredadera nocturna perfumada. Dejadme la esperanza, dejadme la esperanza. Todo lo que pidió en su vida fue la esperanza. ¿Por qué un hombre, por qué un alma, por qué un corazón tan profundo habrá pedido la esperanza? Porque la esperanza purifica. Bueno, pues murió Miguel Hernández sin ver sus esperanzas cumplidas. No volvió a Orihuela, no volvió a ver a Josefina, y no vio nunca a su pequeño Manuelito que había nacido. Nunca lo pudo ver. Y cuando vemos historias así pensamos: pues qué triste. Y peor cuando tomas la palabra de Dios y ves un caso que no puedes creer. Un hombre malhechor, no poeta, un hombre malo, y sin embargo, en el último momento: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor voltea y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes qué te enseña eso? Que la bendición de Dios depende de su gracia y solo de su gracia. Que no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Que no es que la merezcas o la merezca yo, de hecho no la merezco, pero por su gracia Él nos ama y nos bendice. Y tal vez tú digas: pastor, un momento, ¿y al poeta que usted menciona no lo amó Dios? Porque él no vio sus esperanzas cumplidas.
Como les dije, él murió de tuberculosis en la cárcel de Alicante. Lo último que escribió, que fue lo que encontraron los soldados, fue: despídanme de los lirios y los valles. Fueron sus últimas palabras. Sí, murió sin ver cumplidas sus esperanzas, pero les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué pude repetir sus versos de memoria? ¿Saben por qué? Porque es uno de los autores más estudiados, leídos del mundo. Yo pensaba en eso, tuve el privilegio de estudiar su poesía en la Universidad Iberoamericana. Y en esa biblioteca incomparable, preciosa de la Ibero, siempre pensaba en eso. Decía, no salió de la cárcel. ¿Por qué no salió? Murió allí, pero sí salió, trascendió. Y no solamente salió de la cárcel, su voz, su corazón, su poesía siguen corriendo por el mundo entero. ¿Y por qué lo señalo? Porque en la palabra de Dios hay una historia muy especial. Es la historia de José y su esperanza. José el soñador. No necesito contarles la historia de José el soñador, todos la sabemos. Fue una historia de claroscuros, porque la vida es un claroscuro. La vida siempre es un café con leche. En muchos casos más café que leche, pero café con leche. Difícilmente alguien podría tener solamente blanco, solamente leche, solamente felicidad, solamente alegría, y no sería tan bueno tenerla, aunque todos queremos siempre la felicidad. No sería tan bueno. Hay un proverbio árabe, no sé si les gusta la literatura árabe, pero hay uno que dice: mucho sol hace desiertos. Y estoy de acuerdo con eso. A veces nosotros decimos, yo quiero ser feliz, pastor, yo no quiero jamás llorar, yo quiero siempre lo mejor. Solo Dios sabe qué pasaría si tuviéramos eso. Algunos sociólogos consideran que el consumo de drogas en sociedades satisfechas de lo material como la norteamericana quizás responde a eso, que está todo tan resuelto que entonces hay un vacío, y quizás a eso se deba el consumo de drogas en los Estados Unidos, no lo sé. Pero sí sé que Dios en Cristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Así que nadie se me sorprenda del cafecito en su café con leche. Salud. Bueno, si fue estornudo porque no me sonó. No, es que sonó extraño, no sé si era. Yo dije, clama a mí, yo te responderé. Pero si es estornudo, salud. Bueno, entonces, cuando nosotros pensamos en la vida, debemos siempre saber que hay claroscuros. Y pues a veces hay más cafecito que leche y andas arrastrando la cobija. Bendito sea Dios, porque a veces llega más lechita y tu café con leche pues se pone clarito. Pero siempre vamos a tener esos claroscuros. Y José los tuvo. A ver, díganme uno de sus claros. Algo bonito de la vida de José. Lo amaba a su papá. Lo amaba y le regala la túnica de colores. Escuchen esto: si tú fuiste amado o amada por tu papá, por tu mamá, ya tienes una gran bendición en la vida. Yo todas las veces que voy a ver a mi mamá, que tiene 99 años, todas las veces que voy, al abrirse la puerta, le digo: ya llegó el único hijo guapo que tuviste. Y mi mamá dice: amén. Bueno, y entonces, ¿cómo estarán los otros? Yo era el guapo, ¿ven? Bueno, está bien. El caso es que siento su amor en su mano, que me toca, que me abraza, que me acaricia, y eso pues es
lo máximo, ¿no? Así que José tuvo eso en lo claro, el amor de su papá. En lo oscuro, eso lo primero, la envidia de sus hermanos. Oh, es que hay de hermanos a hermanos. Lee esa historia para que dejes de quejarte de los tuyos. Porque una cosa es que no te prestaban la toalla. Una cosa es que se comían tu concha cuando llegaba el pan. Y otra muy diferente, lo que hicieron los hermanos con él. ¿Qué hicieron? Lo vendieron como esclavo. Y no les importó el dolor de su papá. Tomaron la túnica, la embarraron de sangre de un animalito para llegar y decirle: tu hijo murió devorado por una fiera. Fíjense a dónde llega el odio, la maldad, ¿no? Luego, ¿qué le pasó a José cuando llegó a Egipto? Lo vendieron como esclavo y se fue a la casa de un hombre llamado Potifar. Su esposa era, por decirlo, muy sociable. Y entonces, queriendo socializar con él, lo empezó a perseguir. José era fiel a Dios y dijo: hazte para allá. Pero ella, en despecho, porque bien dice Jesús Adrián en una de sus canciones, fíjense qué profundidad tiene Jesús Adrián. Dice: una mujer, si quiere a un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado si esa mujer se siente herida. La traición y el contrabando. No, entonces no es de Jesús Adrián. ¿Por qué no me paran? ¿De lugar, pastor, esa no es de Jesús Adrián? Bueno, pensaron que era otra. Bueno, el caso es que ¿por qué salió la camelia? Ya me acordé. Por la esposa de Potifar, que despechada va y lo acusa de que él era el que buscaba, digamos, dinámicas de interacción. Y entonces, peor tantito, lo echan a la cárcel, pero en la cárcel la mano de Dios se sigue extendiendo a él. La Biblia dice: y la mano de Dios estaba con él, y la mano de Dios estaba con él. Y eso le hace a José comenzar a crecer. Un día puede interpretarle un sueño al faraón, eso le gana la confianza del faraón y llega a ser gobernador de Egipto. No había alguien con más autoridad que José que el faraón. Fíjense nada más, José era el más alto humano, ser humano en Egipto. Ustedes me dirán: no, el faraón. Es que para ellos el faraón era divino. Entonces José era, de los seres humanos, el más alto en Egipto. Todo eso lo sabemos. Lo que a veces se nos olvida es que José cumplía, vean la última lectura o de las últimas lecturas de la guía de predicación, en Proverbios 14:32. José cumplía lo que implica una verdadera esperanza, porque todos hablamos de esperanza, pero a veces hablamos de una esperanza frágil, indigna, cobarde, pusilánime. En verdad, creo que todos tenemos esperanzas, pero algunas esperanzas son pusilánimes, cobardes, débiles, tan débiles que las abandonamos. Por eso agradezco a Dios que Él permitió que a esos 18 años y con el corazón deshecho por un desamor, haya volteado y haya visto al Quijote y a Sancho Panza. ¿Saben por qué? Porque yo amaba la literatura. Bueno, y también amaba la historia y la filosofía y todo eso, pero especialmente la literatura. Y por una persona que no me valoró, estaba echando todo a la basura. Bendito sea Dios que me puso ahí al Quijote. ¿Cuántas veces, don Quijote, por esa misma llanura, así te miro pasar?
¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Poema de León Felipe, otro poeta español. Y por eso, cuando fui con Vive Sin Drogas a esa conferencia, Dios me permitió ir sin saber de nuevo a ese parquecito y mirar la banca donde se sentó un joven de 18 años, sintiéndose sin valor alguno, sin imaginar que Dios tenía preparada una vida muy bendecida para él. No renuncies a tus esperanzas. José no renunció y dice Proverbios, ¿qué les dije que leyeran? Proverbios 14:32. Dice Proverbios 14:32 que los hijos de Dios, óiganlo bien, aún en la muerte tenemos esperanzas. O sea, los hijos de Dios estamos tan tomados de una esperanza viva que entonces ni la muerte misma nos las arrebata. Eso dice la palabra de Dios. Ni la muerte misma. Vean a José. Vean la segunda lectura. Dice el Señor en Hebreos 11: por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. ¿Se acuerdan que José, pues supuestamente había sido muerto por una fiera? Jacob nunca perdió la fe de volver a ver a su hijo. ¿Y qué le dijo cuando lo miró? Se las digo de memoria las palabras. No pensaba volver a mirar tu rostro. Y mira, Dios me permite mirar a tus hijos. Eso dijo Jacob cuando miró a José y le vio dos chiquitines escondidos entre sus piernas, sus nietos. Hay cosas que ahorita, en este momento, en esta edad de la vida, piensas, ¿y si no las llego a ver? Pues conviértelas en una esperanza en tu corazón. Y la palabra de Dios dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5. Nunca te debes avergonzar de tus esperanzas. Sí son, pero eso sí, si quieres vivir esperanzas, aprende a comprometerte con ellas. Miren, dice, sigan leyendo, que así como su papá, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Cómo de sus huesos? ¿Sí? José tenía una esperanza más allá de la muerte. Tal como dice Proverbios 14:32, José tenía una esperanza que ni la muerte vencía. Y dijo, tomen la hoja, vean en Génesis 50:24. Ubiquen Génesis 50:24. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Bueno, ustedes dirán, todos vamos a morir. Ah, sí, pero hay una edad en la que tomas conciencia. En serio. Hay una edad en la que dices, ¿cuánto me podrá faltar? ¿Qué? ¿10 años? No creo. ¿Por qué? Porque miras cómo mengua tu salud. Porque miras cómo se acaban tus fuerzas. Porque de pronto ya sientes que ya no tienes la misma fuerza. Porque sientes el esfuerzo de tus pulmones por respirar. O porque a veces duele tanto un riñón que sabes lo que va a venir. Así José dijo, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Fíjense la fuerza de esa esperanza. Yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Y lo que pase o no pase en una vida tan breve, tan frágil, tan insignificante como la vida humana, no puede poner en duda lo que el Dios de gloria, generación tras generación, siglo tras siglo, hará en nuestras vidas. No lo puede poner en duda. José dijo: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Les estaba diciendo, lo esperó Abraham, lo esperó Isaac. Abraham murió sin verlo, Isaac murió sin verlo, mi papá Jacob murió sin verlo, y ahora yo, José, que miré la gloria, que vi bendiciones en Egipto, estoy a punto de morir sin verlo. Pero sépanlo, el Señor vendrá, el Señor lo hará. A aquel jovencito de 18 años sentado en esa banca abatido, Dios lo iba a bendecir. Yo no creía en él a los 18 años, pero Dios creía en mí, porque Él me había formado, porque Él me había dado la vida, aunque yo no creyera en Él. Y Dios iba a cumplir su plan. Y en esos 2 boletos que me daba tanta tristeza ver, los ositos, la, de peluche, sin darme cuenta, estaba la bendición. Yo veía los 2 boletos y cómo me daba tristeza, porque compré, ¿y ustedes creen que lo compré tan fácilmente? Un boleto para escuchar a la Sinfónica de Londres, no. Y lo compré hasta para llevarla a la ingrata, del griego ingratus. Y veía los boletos y sentía mucha tristeza. Dios desde el cielo me miraba. Un poquito más, un poco más, resiste, camina un poquito más. Y di 3 pasos y le dije a Lois: ¿te gustaría ir a un concierto? Y la verdad, solo por aprovechar el boleto. Y Dios desde el cielo: sí, por aprovechar. Sí, seguramente. No sabes que vas a pasar más de 42 años casado, que vas a tener 2 hijos preciosos, Josué y Jesse, que van a venir 4 nietos maravillosos, toda una vida de servicio a mí. Camina un poco más. Es que a veces miras y dices: ya no hay nada para mí. Nada más necesitas dar un paso más, otro paso más. Lois me dijo: sí, vamos. Total que ni fuimos. Acabamos en Chapultepec, remando en las lanchas. ¿Lo ven? Dios tiene un plan perfecto. En el caso de José, por eso les dijo: yo voy a morir, pero Dios os visitará. Por eso quiero que me hagan prometer una cosa. Júrenme, dijo. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Eso les pidió. Prométanme, júrenme que cuando el Señor los lleve a la tierra prometida, se llevan mis huesos. Como para decirle: José, no digas eso, vas a mejorar, mira, vas a estar bien. En un ratito vas a ver que te compones. Y tú vas a ver, mi amor, no te desanimes, tú vas a ver la tierra prometida. Dios desde el cielo diciendo: no lo va a ver, se va a morir. Señor, entonces, ¿dónde está tu promesa? Así pasen 10 años o cientos de años, Él volverá a la tierra prometida. Y si es en huesos o en polvo, eso no importa. Dios cumplirá su promesa. Tú debes creer que Dios cumplirá. Cuando tú lo hagas, tu alma se purifica por la esperanza.
porque entonces es una esperanza viva. De otra manera, son ideas vagas, a veces hasta evasiones de la realidad, formas de neurosis, en serio. Hay esperanzas que son formas de negar la realidad, que son formas de tapar los ojos, que son formas de evadirnos neuróticamente. No, claro que esa basura no puede dar fruto, pero cuando es una esperanza puesta en Dios, como José, júrenme que se van a llevar mis huesos. Y dice la palabra, vean en Éxodo 13. Mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José. ¿Creen que eran huesos? Después de cientos de años, ¿qué creen que eran huesos? ¿Qué era? Polvo. Pero por algo Dios dijo que Él levantará al pobre del polvo. Por algo Job dijo, mi Dios se levantará sobre el polvo. En Dios, tus sueños, tus esperanzas nunca serán polvo. Y así llegaran a ser polvo, ese polvo Dios lo va a levantar en una victoria. Por eso cuando iban a salir de Egipto, y era el corredero, porque había que salir rápido, salieron a prisa. Por eso se llama la Pascua, por eso se celebra, porque al paso del Señor ellos tuvieron que salir a prisa. Y las mujeres dijeron, no ha leudado el pan. Y dijo Moisés, pues nos vamos con el pan sin leudar. Y por eso tanto judíos como cristianos en la Pascua comemos el pan sin levadura, en recuerdo de esa noche en que todos salieron rápido. Ahora imagínense el corredero, las señoras juntando pues los toppers y todo eso, los hombres agarrando y amarrando a las ovejas y todo el mundo corriendo, y de repente los huesos de José. ¿Cuántos habríamos dicho? Hoy no nos vamos a regresar por los huesos de José, y menos si son ya polvo. Moisés dijo, nos llevamos los huesos de José. ¿Saben por qué? Porque una esperanza así se respeta y gana el respeto. Tú tienes que aprender en esta vida a ganar el respeto, y ese respeto solo se gana cuando tus esperanzas son dignas y son firmes. Eso se respeta, como a una persona que vemos terminar su carrera profesional de una cierta edad avanzada. ¿Qué hacen los auditorios universitarios al mirar a una señora, un señor de edad pasar a recibir un título de licenciatura? ¿Qué hacen? A mí me ha tocado verlo muchas veces. Comienza un aplauso espontáneo, comienza un reconocimiento, porque se respeta a alguien que conservó con dignidad. Por eso Moisés dijo, no nos vamos sin los huesos de José. Y fueron al féretro y ahí lucharon por abrirlo. Cuando lo abrieron, era polvo, pero era un polvo que Dios amaba. Dios ama hasta tus huesos. Y entonces lo metieron en una bolsa y ahí vienen todos. ¿Recuerdan el pasaje cuando llegan al Mar Rojo y Moisés levanta la vara y el Señor abre el mar? ¿Recuerdan eso? Y que dice que pasaron y allí iban en el fondo del mar, y dice que las aguas eran como muros a sus lados. Piensen en el que venía cargando los huesos. Y ahí venía el que venía cargando así pedazos de pan, decía, bueno, esto por lo menos nos va a dar de comer. El que traía monedas de oro decía, este oro nos va a servir. Pero volteaban a ver al que venía cargando los huesos de José y pensaban, ¿y esos huesos para qué los llevamos? Porque un hombre que cree así, una mujer que cree así, se gana el respeto
aún el respeto bendito del Señor. Dios te respeta cuando te ve creer así. No le dijo a una mujer: a ti se te perdona mucho porque amaste mucho. No dijo el Señor de una mujer: ni en Israel he visto esta fe, cuando le dijo: no puedo dar de comer a los perrillos, dejando de darle de comer a los hijos. Y ella le dijo: aunque sean las migajas que caen de la mesa, dalas a los perrillos. O sea, se aferró a la bendición de Dios, y Jesús la respetó. Le dijo: por esta palabra que has dicho, ve, tu hija está sana. Jesús respetó la esperanza, y por eso, vean qué bonito final. Llegaron a la tierra prometida, y dice en Josué 24:32: y enterraron en Siquem los huesos de José. Cientos de años después, alguien dirá: ya para qué. Y esa es la expresión peor en contra de la esperanza. Y todo para qué, como dice Jesús Adrián. No, pero sí llegan a decir: ay, pastor, mire, yo cuando era joven yo esperaba, créame, yo tuve así como usted predica, así tuve muchas esperanzas. Pero yo digo ahorita: ya para qué. ¿Qué es lo que estás viendo para desanimarte? ¿Tus 80 años? ¿No sabes que tu sangre va a trascender por generaciones? Que Dios tiene planes para tu sangre por generaciones. Por eso dice la palabra que cuando dijeron: ¿y dónde sepultamos, Josué, a los huesos de José? Josué respondió: sepúltenlos en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Y miren, ahí comienzan las enseñanzas profundísimas de la Biblia. ¿Dónde los sepultaron? Ahora ya estaban en la tierra prometida, habían pasado cientos de años, ya ni Moisés vivía. Josué era ahora el líder y dijo: sepulten los huesos de José en la tierra que compró un día su papá. ¿Saben qué quiere decir? Oigan, nuestros padres y abuelos compraron para nosotros esperanza. ¿Cuántos de ustedes son nietos, hijos de padres y abuelos que dejaron su hermosa provincia, el olor al campo, el arrullo de los ríos, para venirse a la zona metropolitana de la Ciudad de México? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes? Miren, la gran mayoría. ¿Por qué vinieron? ¿Por qué dejaron el olor al campo? ¿Por qué dejaron los atardeceres en la campiña? ¿Por qué dejaron los amaneceres preciosos entre los sembradíos? ¿Por qué? Por un anhelo, la bendición de ustedes. ¿Dónde debe estar su esperanza como los huesos de José? En la tierra que compraron sus padres, que compraron sus abuelos. Mi mamá, cuando terminé la secundaria y le dije que quería dejar de estudiar y ponerme a trabajar para ayudar a mi pobre mamá, porque yo era el cochinito lindo y cortés que solo soñaba en trabajar para ayudar a su pobre mamá, me dijo, como siempre me decía cuando se enojaba, me hablaba de usted y me dijo: usted dedíquese a estudiar, para eso tiene a su madre. Su madre va a trabajar. Usted dedíquese a estudiar. ¿Qué estaba haciendo mi mamá? Estaba comprando espiritualmente algo para mi vida. Estaba abriendo una puerta. Yo sigo estudiando. No solamente estudié, sigo estudiando. Hace un mes terminé una maestría en psicología organizacional con el Instituto Suizo. ¿Saben por qué lo hago?
porque creo que mi mamá compró con su esperanza una bendición para mi vida. Y no se me hace justo que renunciemos a las esperanzas que ellos pagaron. ¿Quién pagó la tierra donde pusieron los huesos de José? Su papá. ¿Cuánto le costó? 100 piezas de dinero. Así dice. O sea, tampoco nos van a dar toda la información. O sea, Dios de alguna manera llama la atención a los chismosos que dicen: pastor, ¿y cuánto costó esa tierra? 100 piezas de dinero. ¿Pero de cuánto dinero? En el cielo te cuentan. ¿Ok? Pero si dice 100 piezas de dinero, ¿qué significa? Que era mucho. Lo compró Jacob. ¿Nunca se imaginó Jacob que el momento que hizo el trato, déjemela en 90, y el vendedor: no, deme 110. Bueno, ni tú ni yo, 100. ¿Nunca se imaginó Jacob que eso que estaba pagando no era una tierra, era el anhelo del corazón de su hijo? Y nunca imaginó que aunque pasaron cientos de años, los huesos de su hijo amado iban a quedar en esa tierra. Te pido un favor: haz lo que sea para que el trabajo de tus padres y abuelos no haya sido en vano. Pelea para que no haya sido en vano. Vive para que no haya sido en vano. 100 piezas de dinero pagó Jacob, sin imaginar que iban a pasar cientos de años y que iba a tener un lugar para los huesos de su hijo. Y bueno, terminamos leyendo donde dice: y fue posesión, léanlo, y fue posesión de los hijos de José. Habían pasado cientos de años. Cientos de años. No crean que eran sus hijos ahí, Manasés y Rubén. No, no. Ya habían pasado generaciones. ¿Y a quién le dieron la tierra donde pusieron los huesos? A los hijos de José. ¿Qué quiere decir los hijos de José? Descendientes de los descendientes de los descendientes. ¿Qué nos dice Dios con eso? Que esta sangre nunca se va a acabar. Que esta sangre Dios la va a bendecir generación tras generación. Y eso debes creer. Eso debes creer, que Dios así lo hará. Yo te invito a que inclines tu rostro y le digas: Señor bendito, yo recibo esta palabra tuya como un llamado que haces a mi corazón para defender, pelear, luchar en la fe, en tu gracia, por esas esperanzas que compraron mis padres y mis abuelos para mí. Sus sueños de la bendición en mi vida, en cada generación. Permíteme, Señor, vivir una esperanza viva, una esperanza nacida de la fe en tu gracia. No merezco cosa alguna, pero tú, Señor, por tu gracia bendita, me has mirado con misericordia. Y no depende del que corre ni del que quiere, dice tu palabra, sino de ti, Señor bendito, que tienes misericordia. Permíteme, Señor, renovar mi esperanza en ti y hacer y vivir para que esa esperanza de mi corazón se respete, creyendo y confiando totalmente en ti, creyendo y confiando aún más allá de la muerte. Tú, Señor, cumplirás tu palabra. Llena mi corazón de esperanza, de una esperanza viva, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para mi bendición, como tu palabra dice.
Bendito y alabado sea, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, renuevo mi esperanza en ti. Y ahora mismo, hermana, hermano, trae esa esperanza delante del altar de Dios y dile: Señor, no me voy a rendir. No me voy a rendir. Mis padres compraron esta tierra, esta esperanza. Mis abuelos compraron con su esfuerzo y trabajo esta esperanza. No me voy a rendir. Y mañana mis hijos, como los hijos de José, heredarán y beberán también de esta esperanza. En el nombre de Jesús, Señor, pongo delante de ti nuevamente mis esperanzas. Tú harás, Señor bendito. Tú bendecirás. Así creo y así creeré hasta el último día de mi vida, que aún después de mi muerte, tú seguirás bendiciendo y cumpliendo tu palabra. Así comprometo mi corazón en esperanza, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.